De Dios de este miércoles, primer día del mes, el primer día de julio, nos hace pensar en lo profundo que tiene que ser nuestro acto de adoración a Dios. Tiene que ser una cosa sobre todo interna, Luego lo manifestamos externamente en las celebraciones, en la manera en que también nosotros tratamos de que la mansedumbre, la bondad, la confianza en Dios, todas las virtudes se vayan afianzando en nuestra vida y florezcan en nuestro trato cuando nosotros nos relacionamos con los demás o con las cosas, que se note también externamente lo que sentimos por dentro. Pero sobre todo ese esfuerzo, y por eso cada Eucaristía y también cada veces acto cuasi litúrgico como el rosario, como el Vía Crucis, como las coronillas, todas estas devociones populares comienzan siempre haciendo un acto de contrición, o rezando el pésame, o haciendo alguno de los actos de contriciones parecidos a la misa, porque evidentemente tenemos que purificar el interior a fin de que nuestro culto no sea una cosa externa. Y eso es lo que nos admonesta también a nosotros el profeta Amós, el profeta, este pastor de los ojos abiertos, como él mismo se define, y la perspectiva es siempre la misma, el esfuerzo por buscar el bien y no el mal, porque el Señor a través de la libertad nos posibilita que elijamos, ¿se acuerdan del Deuteronomio? Pongo delante de ti la vida y la muerte, pongo delante de ti la ley o no obedecer a la ley. Y nosotros entonces tenemos que buscar el bien cumpliendo la alianza con Dios. Dice, para que tengan vida, y así el Señor Dios de los ejércitos estará con ustedes. Aborrezcan el mal, amen el bien, hagan triunfar el derecho en la puerta. Tal vez el Señor de los ejércitos tenga piedad del resto de José. Yo aborrezco, desprecio sus fiestas y me repugnan sus asambleas. Cuando me ofrecen holocaustos, no acepto sus ofrendas, ni miro sus sacrificios de ternero cebado. ¿Por qué? Porque van al culto, pero luego en la vida diaria no buscan la justicia, no tratan bien al prójimo. Esto es tan válido en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tenemos que pedir al Señor esa coherencia interna, que si lo adoramos a Él de verdad, eso se tiene que manifestar en la totalidad de nuestra vida, en todo nuestro ser. Así que siempre es una buena pregunta que nosotros nos podemos hacer, si realmente el culto que damos es un culto sincero, que sale de lo profundo, o el culto que damos es simplemente un maquillaje o un pequeño remedio para nuestra conciencia intranquila. Y por otro lado, el Evangelio, Jesús va a esta región de los Gadarenos y tiene esta manifestación contra el mal, contra los demonios que piden ir a los cerdos. Estos dos endemoniados muy furiosos que salen del cementerio. Parece que Mateo acá, cuando compone, no se olvida de ninguno de los símbolos del mal que hay en la Biblia, porque está el mar, son arrojados al mar. El mar, como no se puede contener y es una cosa arbitraria, de golpe y una tormenta, es signo del mal para la cultura judía. Luego tenemos el cementerio, que también tenemos los endemoniados, es decir, todo el ámbito da que pensar de los demonios. Después, un dato que a veces la gente pregunta, ¿por qué, dicen los demonios, nos has venido a atormentar antes de tiempo? Para eso tenemos que recurrir, por ejemplo, al Apocalipsis, donde se dice que Dios hizo un pacto con el demonio que al fin de los tiempos lo va a sujetar. Entonces el demonio está reclamando el derecho de circulación, quiere, como tenemos nosotros en la app Cuidar, quiere habilitado, quiere seguir teniendo el título habilitante para ir. Pero claro, Jesús encarna la lucha verdadera contra el mal. La lucha verdadera contra el mal, porque Jesús es un bien desde adentro para afuera, no tiene sombras. Hizo, dice carta a los Hebreos, semejante a todo a nosotros menos en el pecado. Y por tanto, cuando se encuentran con Jesús, tienen que abandonar el plan. Se terminó la tregua. Entonces piden permiso para ir a esa piara de cerdos, que les provoca un desajuste económico a la población vecina, porque los criaba en ese lugar, porque
Los cerdos, recuerden que para los judíos también eran animales impuros. El que cuidaba cerdos estaba inhabilitado de practicar el culto y por eso lo hacían cuidar a los cerdos para los pueblos vecinos que los comían y los pagaban bastante caros, los hacían cuidar por personas que no practicaban fundamentalmente la religión. Por eso están todos los signos de la impureza legal y todos los signos del mal. Y Jesús se muestra precisamente como el que vence al mal casi podríamos decir en estado puro por todos los símbolos que el evangelista nos trae. Y a raíz de este milagro, la gente, en vez de acercarse, dice, no, mejor andate porque está bien que nos libraste de los endemoniados, pero ahora no tenemos los cerdos. No tenemos, es decir, punto para vos, no hay endemoniado. Punto contra vos, no tenemos los cerdos. Y entonces mejor vete. Y a veces los padres espirituales han visto en este pasaje las veces que nosotros teníamos miedo que el Señor realmente toque nuestra vida, porque a veces tenemos que dejar algo. A veces tenemos que dejar alguna conducta, alguna manera de ser, a veces tenemos que dejar algo material, a veces tenemos que dejar a alguien. Entonces el Señor nos invita a que entendamos que el camino del bien también tiene renuncias y que el camino de nuestra vida es una lucha constante contra el mal, porque está eso misterioso que tenemos todos nosotros, que es la libertad. La acción de Jesús es una acción que sin ninguna duda vence al mal, pero nosotros tenemos que dejar que esa acción de Jesús entre en nuestra vida. Vamos a pedir en este miércoles, estamos haciendo la misa votiva de San José, que San José, poderoso patrono de la Iglesia, interceda por nosotros para cuidarnos como a la Sagrada Familia, para que nos cuide en lo espiritual y también en lo material, como sobre todo la tradición desde Santa Teresa de que le encomendamos también las necesidades materiales, a él que tuvo que mantener a la Santísima Virgen, y a Jesús, que también nos ayude a nosotros para administrar y para tener los recursos necesarios para la vida natural, y que no tengamos miedo de los milagros de Dios, aunque esos milagros después nos exijan alguna renuncia o alguna corrección en nuestra vida, porque mientras hay tiempo hay luz, y por eso tenemos que estar atentos para poder cambiar siempre en beneficio de tener un culto interior, que lo que hagamos afuera brote auténtica y transparentemente desde lo profundo de nuestro ser. Que así sea.